En el umbral donde la razón encuentra su mayor resistencia, donde las certezas milenarias tiemblan ante la luz implacable del pensamiento crítico, surge una pregunta que ha atormentado a la humanidad durante siglos. ¿Qué sucede cuando la filosofía se atreve a desmantelar los cimientos mismos de la fe? Baruch Spinoza, el judío hereje de Ámsterdam, no solo se atrevió a formular esta pregunta, sino que dedicó su existencia entera a responderla con una precisión que sigue estremeciendo los pilares de la ortodoxia religiosa hasta nuestros días. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta interrogante resuena en cada página de la obra spinoziana, en cada línea de su Tratado Teológico Político, donde el filósofo holandés desenmascara con una lucidez quirúrgica los mecanismos mediante los cuales el poder religioso ha mantenido a las masas en un estado de sumisión intelectual. No es casualidad que sus contemporáneos lo consideraran el más peligroso de los herejes, pues Spinoza no atacaba meramente los dogmas cristianos o judíos, atacaba la estructura misma del pensamiento dogmático, la arquitectura mental que permite que una autoridad externa dicte lo que debe ser creído sin cuestionamiento. En este momento preciso de la historia, cuando septiembre de 2025 llega a su fin, cuando las profecías bíblicas sobre el rapto parecen cobrar nueva relevancia en las mentes de millones de creyentes, la filosofía de Spinoza emerge como un espejo implacable que refleja nuestras más profundas contradicciones espirituales. ¿No es acaso significativo que precisamente ahora, cuando la humanidad se encuentra dividida entre la fe ciega y el escepticismo absoluto, las palabras del filósofo de Ámsterdam resuenen con una actualidad perturbadora? Mientras observas estas líneas desde tu ciudad, desde tu país, en este momento específico del tiempo donde tú existes y respiras, te invito a que compartas en los comentarios desde dónde nos acompañas en esta jornada de reflexión. ¿Qué hora marca tu reloj mientras estas palabras penetran en tu conciencia? Comparte también este momento de búsqueda con alguien cercano, con un amigo que pueda recibir la bendición de cuestionar, de dudar, de pensar por sí mismo, porque ¿acaso no hay bendición mayor para una familia que la libertad de pensamiento de sus miembros? Spinoza comprendió algo que la mayoría de los teólogos de su época se negaban a aceptar: que el miedo, no la fe, ha sido el verdadero motor de la religión organizada. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que lo que pretendía ser eterno e inmutable revela su naturaleza contingente, histórica, humana. El filósofo judío excomunicado no temía a esta revelación, la abrazaba como una liberación necesaria del espíritu humano. La controversia actual sobre las profecías del rapto, sobre las interpretaciones bíblicas que señalan septiembre como un mes de importancia escatológica especial, no puede entenderse plenamente sin comprender la crítica spinoziana a la interpretación profética. Para Spinoza, las profecías no eran ventanas hacia el futuro divino, sino productos de la imaginación humana operando bajo condiciones históricas específicas. Los profetas, según su análisis, no recibían conocimiento sobrenatural, sino que expresaban las esperanzas, temores y aspiraciones de sus comunidades mediante un lenguaje simbólico que las generaciones posteriores han malinterpretado sistemáticamente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con argumentos doctrinales, con excomuniones, con persecuciones. Pero las dudas genuinas, las preguntas que nacen de una mente honesta y rigurosa, no pueden ser silenciadas con autoridad externa. Requieren respuestas racionales, y es precisamente ahí donde la ortodoxia religiosa encuentra sus límites más dolorosos. Spinoza vivió esta tensión en carne propia.
Nacido en el seno de una comunidad judía sefardí que había encontrado refugio en la tolerante Ámsterdam tras siglos de persecución, el joven Baruch debería haber sido un ejemplo de gratitud hacia la tradición que lo había preservado. Sin embargo, su mente inquieta no podía aceptar las limitaciones que esa misma tradición imponía al pensamiento libre. La comunidad judía de Ámsterdam, traumatizada por siglos de persecución cristiana, no podía permitirse el lujo de albergar a un pensador que cuestionara los fundamentos mismos de la revelación divina. El 27 de julio de 1656, el joven Spinoza fue sometido al cherem, la excomunión más severa que conocía el judaísmo. Las palabras pronunciadas contra él resuenan todavía con una intensidad estremecedora. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos hombres, nosotros excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta, implícita en toda la obra spinociana, adquiere una resonancia especial en nuestro contexto contemporáneo. Mientras millones de creyentes escrutinizan las señales de septiembre, buscando confirmación de las profecías sobre el rapto, la filosofía de Spinoza nos invita a considerar una posibilidad más radical: que la verdadera espiritualidad no reside en la espera pasiva de intervenciones sobrenaturales, sino en la comprensión activa de nuestra posición en el cosmos. Para el filósofo de Ámsterdam, Dios no era una entidad separada del mundo que intervendría milagrosamente en la historia humana, sino la substancia misma de todo lo que existe. Esta concepción, conocida como panteísmo, eliminaba de un golpe la posibilidad de milagros, profecías y raptos sobrenaturales. No porque Spinoza negara la dimensión espiritual de la existencia, sino porque la ubicaba en un plano completamente diferente al de la religión tradicional. La crítica spinociana al concepto bíblico del rapto no se limitaba a cuestionar su posibilidad factual, sino que penetraba hasta las raíces psicológicas de este tipo de creencias. ¿Por qué los seres humanos necesitan creer en eventos sobrenaturales que los rescatarán de las dificultades de la existencia terrenal? Según Spinoza, esta necesidad revela una comprensión inadecuada de la naturaleza humana y de nuestro lugar en el orden natural. El concepto del rapto, tal como se presenta en las interpretaciones escatológicas contemporáneas, presupone una división radical entre el mundo material y el espiritual, entre la historia humana y el plan divino. Para Spinoza, esta división era no solo filosóficamente insostenible, sino espiritualmente empobrecedora. Al colocar la salvación en un futuro incierto y dependiente de la intervención divina externa, los creyentes se alienaban de las posibilidades de realización y comprensión que tenían disponibles en el presente inmediato. Mientras los teólogos contemporáneos analizan los signos de septiembre buscando confirmación de las profecías bíblicas, la filosofía spinociana nos confronta con una pregunta más fundamental: ¿qué tipo de existencia vivimos cuando organizamos nuestra experiencia presente en función de expectativas sobrenaturales futuras? ¿No estamos, en cierto sentido, negando la plenitud del momento presente, la riqueza infinita de la realidad tal como se nos presenta aquí y ahora? La respuesta de Spinoza a estas interrogantes no era nihilista ni materialista en el sentido vulgar. Su sistema filosófico reconocía la legitimidad del impulso espiritual humano, pero lo reorientaba hacia la comprensión racional del orden natural y hacia la construcción de formas de vida que maximizaran la potencia y la alegría humanas. En lugar de esperar pasivamente la intervención divina,
los seres humanos podían convertirse en participantes activos de la creatividad cósmica mediante el desarrollo de sus capacidades racionales y afectivas. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de las profecías bíblicas sobre el rapto. Si seguimos el análisis spinoziano, las expectativas escatológicas no deben ser evaluadas principalmente en términos de su exactitud predictiva, sino en términos de sus efectos sobre la vida presente de quienes las abrazan. Estas creencias potencian o limitan las capacidades humanas, promueven formas más plenas de existencia o generan dependencia y pasividad. La obra de Spinoza sugiere que las profecías bíblicas, incluidas aquellas que se relacionan con eventos como el rapto, funcionan mejor cuando son comprendidas como expresiones simbólicas de verdades psicológicas y éticas profundas, rather than as predicciones literales sobre eventos futuros. El rapto podría interpretarse como una metáfora de la transformación radical de la conciencia, que ocurre cuando un individuo trasciende las limitaciones del pensamiento convencional y accede a formas más elevadas de comprensión. En este sentido, septiembre de 2025 puede ser efectivamente un momento de rapto para aquellos que están preparados para cuestionar sus presuposiciones más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y su lugar en ella. Pero este rapto no será un evento externo que les ocurra a los creyentes pasivos, sino una transformación interna que realizarán quienes tengan el coraje de seguir el camino del pensamiento riguroso hasta sus consecuencias más radicales. La resistencia que encuentran estas ideas, tanto en la época de Spinoza como en la nuestra, revela algo importante sobre la naturaleza humana. Los seres humanos tienden a preferir la seguridad de las certezas heredadas, incluso cuando estas certezas son problemáticas, antes que la incertidumbre que acompaña al pensamiento genuinamente libre. Esta preferencia no es simplemente intelectual, tiene raíces emocionales profundas que se conectan con nuestras necesidades más básicas de seguridad y pertenencia. Las comunidades religiosas, tanto en el siglo XVII como en el XXI, ofrecen estas necesidades básicas a cambio de la adhesión a ciertos sistemas de creencias. Cuando un pensador como Spinoza cuestiona estos sistemas desde sus fundamentos, no está simplemente proponiendo ideas alternativas, está amenazando la estructura emocional y social que sostiene la identidad de millones de personas. Por eso, la resistencia a sus ideas trasciende el ámbito puramente intelectual y se convierte en una cuestión de supervivencia psicológica y social. Sin embargo, Spinoza argumentaría que esta supervivencia construida sobre fundamentos problemáticos es en realidad una forma de muerte espiritual. Vivir en función de creencias que no pueden soportar el escrutinio racional significa vivir en un estado de alienación fundamental respecto de nuestras propias capacidades más elevadas. Es preferible la incertidumbre que acompaña al pensamiento libre que la falsa seguridad de las ilusiones compartidas. Esta perspectiva tiene relevancia directa para nuestra comprensión de las expectativas sobre el rapto en septiembre. Si estas expectativas se basan en interpretaciones literales de textos bíblicos, cuya naturaleza simbólica y contextual ha sido oscurecida por siglos de dogmatización, entonces las personas que organizan sus vidas en función de estas expectativas pueden estar sacrificando posibilidades reales de crecimiento y realización en favor de fantasías consoladoras. Pero Spinoza no habría despreciado simplemente a quienes abrazan estas creencias. Su filosofía reconoce que todos los seres humanos actúan según su comprensión del bien, incluso cuando esta comprensión es inadecuada. Las personas que esperan el rapto no son menos inteligentes o menos valiosas que aquellas que abrazan perspectivas más racionales.
Simplemente han sido condicionadas por circunstancias históricas y culturales específicas para interpretar sus impulsos espirituales legítimos mediante marcos conceptuales problemáticos. La tarea del filósofo, según Spinoza, no es ridiculizar o condenar estas interpretaciones, sino ofrecer alternativas más coherentes y liberadoras. En lugar de esperar que Dios intervenga sobrenaturalmente en la historia humana, podemos aprender a reconocer la dimensión divina de la existencia tal como se manifiesta en el orden natural. En lugar de organizar nuestras vidas en función de eventos futuros inciertos, podemos desarrollar formas de existencia que maximicen nuestra potencia y alegría en el presente. Esta reorientación no implica abandonar la dimensión espiritual de la vida humana, sino relocalizarla en el ámbito de la experiencia directa y la comprensión racional. Para Spinoza, la experiencia mística más elevada no era la unión sobrenatural con un Dios trascendente, sino la comprensión intelectual de nuestra posición en la totalidad infinita de lo que existe. Esta comprensión genera una forma de amor que él denominó amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, que representa la culminación de la existencia humana. Septiembre puede convertirse en un momento de rapto genuino para quienes estén dispuestos a emprender este tipo de transformación interior. Pero este rapto no los separará del mundo, sino que los conectará más profundamente con él. No los elevará por encima de la condición humana, sino que les revelará la dignidad infinita que esta condición posee cuando es comprendida adecuadamente. Mientras reflexionas sobre estas ideas desde tu lugar en el mundo, desde esa coordenada única en el espacio y el tiempo que constituye tu experiencia presente, considera la posibilidad de que el verdadero milagro no sea la intervención sobrenatural en el curso natural de los eventos, sino la capacidad humana de comprender racionalmente y amar intelectualmente el orden eterno del que formamos parte. Este es el mensaje que Spinoza nos legó a través de los siglos, y es un mensaje cuya relevancia no ha disminuido con el paso del tiempo. El segundo movimiento de esta reflexión nos conduce hacia territorios aún más profundos de la confrontación entre fe y razón, donde Spinoza emerge no solo como un crítico implacable de la ortodoxia religiosa, sino como un profeta de una nueva forma de espiritualidad fundada en la comprensión racional. ¿Qué significa ser hereje en el más pleno sentido de la palabra? No simplemente sostener opiniones contrarias a la doctrina establecida, sino cuestionar la autoridad misma de la doctrina, la legitimidad de cualquier sistema de pensamiento que exija adhesión sin comprensión. La figura de Spinoza como hereje lúcido adquiere dimensiones casi míticas cuando consideramos el contexto histórico en el que desarrolló su filosofía. La Europa del siglo XVII era un continente desgarrado por guerras religiosas, donde católicos y protestantes se masacraban mutuamente en nombre de interpretaciones diferentes de los mismos textos sagrados. En medio de esta carnicería teológica, la voz de Spinoza se alzaba preguntando una cuestión más fundamental. ¿No será que la violencia religiosa revela algo problemático en la naturaleza misma de la fe dogmática? Para el filósofo de Ámsterdam, las guerras de religión no eran accidentes lamentables o desviaciones de la verdadera espiritualidad, sino consecuencias lógicas de un sistema de pensamiento que colocaba la autoridad externa por encima de la razón individual. Cuando las personas aprenden a creer sin entender, cuando se habitúan a aceptar verdades que no pueden examinar críticamente, se vuelven vulnerables a la manipulación por parte de quienes controlan la interpretación de esas verdades. ¿Por qué la Iglesia Católica de la época condenó tan vehementemente las obras de Spinoza? ¿Por qué la comunidad judía de Ámsterdam consideró necesario pronunciar contra él una excomunión de una severidad sin precedentes?
La respuesta no reside únicamente en el contenido específico de sus doctrinas, sino en el método mismo de su filosofía. Spinoza no se limitaba a proponer interpretaciones alternativas de los textos sagrados. Cuestionaba la autoridad de estos textos para dictar verdades sobre la realidad. En su Tratado Teológico Político, Spinoza desarrollaba un método de interpretación bíblica que anticipaba en varios siglos los desarrollos de la crítica textual moderna. Los textos sagrados, argumentaba, debían ser leídos como productos históricos específicos, escritos por seres humanos particulares en circunstancias culturales determinadas. Sus autores no poseían acceso privilegiado a verdades eternas, sino que expresaban las comprensiones limitadas que eran posibles en su época y contexto. Esta aproximación metodológica tenía implicaciones devastadoras para todas las formas de fundamentalismo religioso. Si los textos bíblicos eran productos humanos fallibles, entonces ninguna doctrina basada en la interpretación literal de estos textos podía reclamar autoridad absoluta. Las profecías sobre el rapto, las predicciones sobre el fin de los tiempos, las especulaciones sobre eventos sobrenaturales futuros perdían su estatus de revelación divina y se convertían en expresiones de las esperanzas y temores humanos proyectados hacia el futuro. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza significaba la liberación del espíritu humano de formas de dependencia intelectual que impedían su pleno desarrollo. Cuando una persona aprende a pensar por sí misma, cuando desarrolla la capacidad de evaluar críticamente las afirmaciones que se le presentan como verdades indiscutibles, experimenta una forma de libertad que trasciende las libertades meramente políticas o sociales. Esta libertad intelectual no era para Spinoza un fin en sí mismo, sino la condición necesaria para formas más elevadas de existencia humana. Solo cuando las personas se liberan de la autoridad externa, pueden desarrollar plenamente sus capacidades racionales y afectivas. Solo cuando aprenden a confiar en su propia comprensión, pueden establecer relaciones auténticas con otros seres humanos y con la realidad en su conjunto. La relevancia de esta perspectiva para nuestra situación contemporánea es evidente. Mientras millones de personas organizan sus expectativas sobre septiembre en función de interpretaciones literales de profecías bíblicas, la filosofía spinoziana nos invita a considerar las implicaciones psicológicas y sociales de este tipo de dependencia intelectual. ¿Qué tipo de personas y qué tipo de comunidades se generan cuando la comprensión del presente se subordina sistemáticamente a expectativas sobre eventos futuros inciertos? Spinoza habría argumentado que las comunidades organizadas en torno a expectativas escatológicas tienden a desarrollar características específicas que limitan el florecimiento humano. La espera pasiva de la intervención divina desalienta la iniciativa humana. La concentración en eventos futuros inciertos distrae la atención de las posibilidades de mejoramiento que existen en el presente. La división de la humanidad entre elegidos y condenados genera formas de exclusión y hostilidad que obstaculizan la cooperación social. Pero el análisis spinoziano no se limita a señalar los efectos negativos de las creencias escatológicas. También busca comprender las necesidades humanas legítimas que estas creencias intentan satisfacer de manera inadecuada. ¿Por qué los seres humanos desarrollan expectativas sobre eventos como el rapto? ¿Qué aspectos de la condición humana hacen atractivas este tipo de fantasías? Para Spinoza, las expectativas escatológicas expresan de manera distorsionada impulsos humanos que son en sí mismos valiosos. El deseo de trascendencia, la aspiración a formas más elevadas de existencia, la búsqueda de liberación respecto de las limitaciones que caracterizan la vida ordinaria,
Todos estos impulsos son legítimos y merecen ser cultivados. El problema surge cuando estos impulsos se canalizan mediante marcos conceptuales que los alejan de su posible realización efectiva. El verdadero rapto, desde la perspectiva spinoziana, no sería un evento sobrenatural que ocurriría en septiembre o en cualquier otro momento específico, sino una transformación gradual de la conciencia que puede comenzar en cualquier momento para cualquier persona dispuesta a emprender el trabajo del pensamiento riguroso. Esta transformación involucra la liberación progresiva respecto de formas inadecuadas de comprensión y la construcción gradual de perspectivas más coherentes y liberadoras. El proceso no es fácil ni inmediato. Requiere el coraje de cuestionar creencias que pueden haber proporcionado seguridad e identidad durante décadas. Requiere la disciplina intelectual necesaria para seguir argumentos complejos hasta sus conclusiones lógicas, incluso cuando estas conclusiones resultan incómodas o inquietantes. Requiere la honestidad emocional necesaria para reconocer cuando nuestras creencias más queridas se basan en deseos antes que en evidencia. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta adquiere una resonancia especial cuando consideramos la experiencia biográfica del propio Spinoza. Su excomunión de la comunidad judía de Ámsterdam no fue simplemente un castigo externo, fue también una crisis espiritual profunda que lo obligó a reconstruir desde cero su comprensión de sí mismo y de su lugar en el mundo. La respuesta de Spinoza a esta crisis no fue el cinismo ni el resentimiento, sino la construcción de un sistema filosófico de una grandeza y coherencia extraordinarias. Su ética demostrada según el orden geométrico representa uno de los intentos más ambiciosos de la historia del pensamiento occidental, por comprender la totalidad de lo que existe mediante el ejercicio puro de la razón. El libro no es simplemente un tratado filosófico abstracto, es el testimonio de una transformación espiritual radical, mediada por el pensamiento riguroso. Esta transformación no alejó a Spinoza de las cuestiones que habían preocupado a sus contemporáneos religiosos, sino que las replanteó en términos completamente nuevos. La pregunta sobre la salvación humana permanecía central en su filosofía, pero la salvación no era concebida como escape de la condición humana, sino como realización plena de las potencialidades más elevadas de esta condición. La pregunta sobre la relación entre lo humano y lo divino permanecía igualmente central, pero lo divino no era concebido como una entidad separada del mundo, sino como la substancia misma de todo lo que existe. Estas reconceptualizaciones tienen implicaciones directas para nuestra comprensión de las expectativas sobre el rapto en septiembre. Si la salvación no consiste en ser transportado sobrenaturalmente fuera del mundo, sino en comprender adecuadamente nuestro lugar dentro del mundo, entonces las energías que actualmente se invierten en la espera del rapto podrían reorientarse hacia formas más constructivas de transformación personal y social. Si lo divino no es una entidad externa que intervendrá milagrosamente en la historia humana, sino la dimensión más profunda de la realidad, tal como la experimentamos directamente, entonces la relación auténtica con lo divino no requiere mediaciones institucionales ni interpretaciones autorizadas de textos antiguos, sino el desarrollo de nuestras propias capacidades de comprensión y amor. Spinoza no negaba la posibilidad de experiencias extraordinarias o transformaciones radicales de la conciencia. Su propio sistema filosófico culminaba en la descripción de una forma de conocimiento que denominaba intuición intelectual, mediante la cual el individuo podía experimentar directamente su participación en la creatividad infinita del cosmos. Pero estas experiencias
no eran concebidas como eventos sobrenaturales que ocurrían por gracia externa, sino como realizaciones naturales de capacidades que todos los seres humanos poseen potencialmente. La diferencia es crucial. Si las experiencias de transformación espiritual son eventos sobrenaturales dependientes de la intervención divina externa, entonces los seres humanos no pueden hacer nada para promoverlas excepto esperar pasivamente y mantener las actitudes que supuestamente las favorecen. Pero si estas experiencias son realizaciones naturales de capacidades humanas, entonces pueden ser cultivadas sistemáticamente mediante prácticas apropiadas de desarrollo intelectual y afectivo. Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de lo que podría significar un rapto genuino. En lugar de esperar pasivamente que Dios nos traslade sobrenaturalmente a otro plano de existencia, podemos trabajar activamente para desarrollar formas de conciencia que nos permitan experimentar la dimensión extraordinaria de la existencia ordinaria. En lugar de aguardar un evento externo que nos rescate de la condición humana, podemos aprender a abrazar esta condición de manera tan plena y lúcida que se revele su dignidad infinita. Mientras septiembre llega a su fin y las expectativas escatológicas de algunos se ven frustradas una vez más, la filosofía de Spinoza ofrece una alternativa que no depende de cronogramas externos ni de intervenciones sobrenaturales. La transformación que esta filosofía promete está disponible en cualquier momento para cualquier persona dispuesta a emprender el trabajo del pensamiento riguroso y el amor lúcido. No requiere adhesión a dogmas particulares ni pertenencia a comunidades específicas. Requiere únicamente la honestidad intelectual y el coraje emocional necesarios para cuestionar nuestras presuposiciones más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. En el crescendo final de esta exploración filosófica, arribamos al momento donde todas las tensiones previamente desarrolladas convergen hacia una síntesis que trasciende las oposiciones aparentemente irreconciliables entre fe y razón, entre tradición y crítica, entre esperanza escatológica y realización presente. Spinoza, el hereje excomunicado que se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la modernidad occidental, nos lega una visión que no destruye la espiritualidad humana, sino que la eleva hacia formas más puras y potentes de expresión. ¿Qué sucede cuando un sistema de pensamiento alcanza tal grado de coherencia interna que se vuelve prácticamente irrefutable? La filosofía de Spinoza presenta esta característica inquietante. Una vez que se acepta su punto de partida metodológico, sus conclusiones se siguen con una necesidad casi matemática. Como su contemporáneo Leibniz observó con una mezcla de admiración y temor, el sistema spinoziano es demasiado bello para ser verdadero, pero al mismo tiempo resulta extraordinariamente difícil identificar errores específicos en su desarrollo argumental. Esta solidez arquitectónica de la filosofía spinoziana no es accidental. Refleja la comprensión profunda de su autor sobre la naturaleza del pensamiento riguroso y sus exigencias. Para Spinoza, la filosofía no era un ejercicio de especulación libre, sino una disciplina que debía someterse a criterios de rigor comparables a los de la matemática. Sus proposiciones debían ser demostradas, no simplemente afirmadas. Sus conceptos debían ser definidos con precisión, no empleados de manera ambigua. Sus argumentos debían proceder según reglas lógicas explícitas, no según asociaciones intuitivas. La aplicación de este método riguroso a las cuestiones tradicionalmente consideradas como propias de la fe religiosa produce resultados que siguen siendo perturbadores 4 siglos después de su formulación inicial. Las profecías bíblicas sobre el rapto, cuando son sometidas al análisis spinoziano,
no emergen simplemente como falsas o verdaderas, sino como categorías inadecuadas para la comprensión de los fenómenos espirituales auténticos. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? La pregunta que ha atravesado toda esta reflexión encuentra aquí su respuesta más profunda. Los seres humanos no temen la verdad en abstracto, temen las consecuencias que el reconocimiento de la verdad podría tener para sus formas establecidas de vida. Las comunidades religiosas que organizan sus existencias en torno a expectativas escatológicas específicas no pueden simplemente abandonar estas expectativas sin experimentar una disrupción fundamental de sus estructuras de significado y pertenencia. Spinoza comprendía esta resistencia y no la consideraba simplemente irracional. Su filosofía reconoce que todos los seres humanos actúan según su comprensión del bien y que las formas inadecuadas de comprensión frecuentemente proporcionan beneficios reales que no pueden ser eliminados sin ofrecer alternativas superiores. La crítica filosófica que no va acompañada de propuestas constructivas tiende a generar más problemas de los que resuelve. Por esta razón, la filosofía madura de Spinoza no se limitaba a demoler las creencias tradicionales, sino que intentaba construir una alternativa más satisfactoria. Su concepción de Dios como substancia infinita no eliminaba la dimensión religiosa de la existencia humana, sino que la relocalizaba en el ámbito de la experiencia directa y la comprensión racional. Su ética no rechazaba los impulsos hacia la trascendencia, sino que los reorientaba hacia formas más efectivas de realización. En el contexto de las expectativas contemporáneas sobre el rapto en septiembre, esta aproximación constructiva de Spinoza sugiere que la crítica de estas expectativas debe ir acompañada de propuestas alternativas para la canalización de los impulsos legítimos que estas expectativas expresan de manera distorsionada. Las personas que esperan el rapto no son simplemente víctimas de ilusiones, son individuos que buscan formas de trascendencia y transformación que su cultura les ofrece mediante marcos conceptuales problemáticos. ¿Qué formas de trascendencia y transformación podría ofrecer una perspectiva spinoziana? La respuesta involucra una reconceptualización radical de lo que significa la realización espiritual humana. En lugar de buscar escape de la condición humana mediante intervención sobrenatural externa, los individuos pueden aprender a experimentar la infinitud que ya está presente en su existencia finita. En lugar de esperar transformaciones futuras inciertas, pueden comenzar inmediatamente el trabajo de transformación de su comprensión presente. Esta reorientación no requiere el abandono de la esperanza, sino su redefinición. La esperanza auténtica, desde una perspectiva spinoziana, no se basa en expectativas sobre eventos externos inciertos, sino en la confianza en las capacidades humanas para el crecimiento y la transformación. Esta esperanza es más sólida que la esperanza escatológica, porque se basa en potencialidades que cada individuo puede verificar directamente en su propia experiencia. La filosofía de Spinoza sugiere que septiembre de 2025, como cualquier otro momento histórico, puede convertirse en una oportunidad para formas genuinas de rapto espiritual. Pero este rapto no separará a los individuos del mundo. Los conectará más profundamente con él. No los elevará por encima de la condición humana. Les revelará las dimensiones extraordinarias de esta condición cuando es comprendida adecuadamente. El clímax filosófico al que nos conduce esta reflexión no consiste en la resolución simple de las tensiones que hemos explorado, sino en su transformación hacia un nivel superior de síntesis.
La oposición entre fe y razón se disuelve cuando comprendemos que la razón auténtica conduce hacia formas de amor que trascienden las limitaciones del amor meramente emocional, y que la fe auténtica no puede sostenerse sobre fundamentos que no resisten el escrutinio racional. La oposición entre tradición y crítica se resuelve cuando reconocemos que la tradición auténtica no consiste en la repetición mecánica de fórmulas heredadas, sino en la renovación constante del impulso creativo que dio origen a estas fórmulas. La crítica filosófica rigurosa no destruye la tradición, la purifica y la revitaliza, eliminando las sedimentaciones que obscurecen su significado original. La oposición entre esperanza escatológica y realización presente se transforma cuando comprendemos que el reino de los cielos no es un lugar futuro al que podremos acceder mediante rescue sobrenatural, sino una dimensión de la existencia presente que se abre para quienes desarrollan las capacidades necesarias para percibirla y habitarla. Mientras estas líneas llegan a tu conciencia desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, en cualquier hora que marque tu reloj, en cualquier circunstancia particular que configure tu existencia presente, la invitación que nos extiende la filosofía de Spinoza permanece abierta y disponible. No requiere credenciales especiales ni iniciaciones esotéricas. Requiere únicamente la decisión de comenzar a pensar por ti mismo de manera rigurosa y honesta. Esta invitación puede parecer menos dramática que las promesas de rapto sobrenatural, pero sus implicaciones son más radicales. Mientras el rapto escatológico promete liberación de la condición humana mediante intervención externa, la transformación spinoziana promete la realización plena de esta condición mediante el desarrollo de nuestras propias capacidades más elevadas. Mientras el rapto escatológico está disponible solo para algunos elegidos en momentos específicos determinados por cronogramas divinos, la transformación spinoziana está disponible para cualquier persona en cualquier momento que esté dispuesta a emprender el trabajo necesario. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las dudas auténticas no pueden ser combatidas con autoridad externa. Requieren respuestas racionales que frecuentemente revelan la fragilidad de los fundamentos sobre los cuales se construye la autoridad institucional. Spinoza encarnó estas dudas auténticas de manera tan radical y sistemática que 4 siglos después de su muerte, sus preguntas siguen generando incomodidad en quienes prefieren la seguridad de las certezas heredadas a la libertad del pensamiento independiente. Pero la incomodidad que genera la filosofía spinoziana no es destructiva, es liberadora. Como el dolor que acompaña el crecimiento físico o la confusión que precede a las comprensiones más profundas, la inquietud que producen las preguntas spinozianas indica que procesos de transformación auténtica están comenzando a desarrollarse. En este momento de la historia, cuando las expectativas escatológicas parecen intensificarse entre ciertos sectores de la población mundial, cuando las divisiones entre diferentes formas de fundamentalismo religioso generan conflictos cada vez más destructivos, cuando las crisis ambientales y sociales demandan formas de cooperación humana que trascienden las lealtades tribales tradicionales, la relevancia de la filosofía spinoziana se vuelve más evidente que nunca. La visión spinoziana de una humanidad liberada de las formas inadecuadas de dependencia intelectual y emocional, capaz de cooperación basada en la comprensión racional de intereses comunes, dispuesta a abrazar la incertidumbre como condición de crecimiento antes que a refugiarse en certezas ilusorias, no es una utopía inalcanzable, sino una posibilidad concreta que comienza a realizarse cada vez que un individuo decide comenzar a pensar por sí mismo de manera rigurosa. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran?
El septiembre de 2025, que está llegando a su fin, puede convertirse en el momento en que esta pregunta encuentre respuesta afirmativa en la experiencia de quienes tengan el coraje de cuestionar sus presuposiciones más fundamentales. No porque ocurra un evento sobrenatural que confirme o refute las profecías escatológicas, sino porque algunos individuos decidan emprender la transformación interior que hace innecesaria la espera de intervenciones externas. La verdad que Spinoza nos legó a través de los siglos no puede ser enterrada para siempre, porque no depende de autoridades externas ni de consensos sociales. Se basa en la estructura misma de la realidad y en las capacidades racionales que todos los seres humanos poseen potencialmente. Cada generación debe redescubrir esta verdad por sí misma, pero las herramientas conceptuales que desarrolló el filósofo de Ámsterdam siguen siendo útiles para quienes emprenden esta tarea de redescubrimiento. Mientras compartes estas reflexiones con alguien cercano, mientras extiendes a otros la posibilidad de cuestionar y pensar de manera independiente, mientras contribuyes a la construcción de comunidades humanas basadas en la comprensión racional antes que en la adhesión dogmática, participas en la realización gradual de la visión spinociana de una humanidad liberada y creativa. El rapto auténtico no nos separa del mundo, nos conecta más profundamente con él. No nos eleva por encima de la condición humana, nos revela su dignidad infinita. No ocurre en septiembre ni en ningún otro momento específico determinado por cronogramas externos. Está disponible en cada momento presente para quienes desarrollan las capacidades necesarias para reconocerlo y habitarlo. Esta es la herencia que nos dejó Baruch Spinoza. No un sistema cerrado de doctrinas que deben ser aceptadas sin cuestionamiento, sino un método de pensamiento y una actitud hacia la existencia que liberan las capacidades humanas más elevadas. Su filosofía no promete salvación fácil ni certezas consoladoras, pero ofrece algo más valioso: la posibilidad de una vida plenamente humana, lúcida y creativa, libre de las formas de dependencia que impiden nuestro florecimiento como individuos y como especie. La revolución que Spinoza inició en el siglo XVII continúa desarrollándose en cada mente que decide abrazar la libertad del pensamiento riguroso. Su crítica de las interpretaciones literales de las profecías bíblicas sigue siendo relevante, mientras algunos seres humanos organicen sus existencias en función de expectativas escatológicas problemáticas. Su visión de formas superiores de espiritualidad basadas en la comprensión racional permanece como una alternativa viable a las formas dogmáticas de religiosidad que dividen a la humanidad en facciones hostiles. En este final de septiembre, mientras algunas expectativas se frustran y otras se posponen para fechas futuras, la invitación spinociana permanece abierta. Comienza ahora mismo la transformación de tu comprensión. Desarrolla tus capacidades racionales y afectivas. Aprende a amar intelectualmente el orden infinito del que formas parte. Este es el único rapto que merece ser esperado, y es el único que está enteramente en nuestras manos realizar. En el epicentro donde las certezas milenarias colisionan con la fuerza implacable del pensamiento crítico, donde los dogmas más arraigados tiemblan ante la luz despiadada de la razón, surge una segunda revelación que profundiza las grietas abiertas por la primera exploración. Baruch Spinoza no fue simplemente un filósofo que cuestionó las creencias religiosas de su tiempo. Fue un visionario que comprendió que la batalla entre fe y razón no es meramente intelectual, sino existencial. Una lucha que define la naturaleza misma de lo que significa ser humano en un cosmos que no ofrece garantías sobrenaturales. ¿Por qué los seres humanos prefieren la esclavitud de las certezas heredadas a la libertad del pensamiento independiente?
Esta pregunta reverbera con una urgencia particular en nuestro septiembre de 2025, cuando millones de conciencias se organizan en torno a expectativas escatológicas que prometen liberación mediante intervención divina externa. Spinoza habría reconocido en estas expectativas una manifestación contemporánea del mismo impulso que llevó a sus contemporáneos a masacrarse mutuamente en guerras religiosas, la necesidad desesperada de certeza en un universo fundamentalmente incierto. El conflicto entre fe y razón que Spinoza encarnó de manera tan dramática no era una disputa abstracta entre sistemas filosóficos alternativos, sino una confrontación existencial entre dos formas radicalmente diferentes de habitar el mundo. La fe dogmática promete seguridad a cambio de sumisión intelectual. La razón crítica ofrece libertad a cambio de la disposición a vivir con incertidumbre. La mayoría de los seres humanos, enfrentados a esta alternativa, eligen la primera opción sin vacilar. Pero Spinoza había experimentado en carne propia las consecuencias devastadoras de esta elección. Su excomunión de la comunidad judía de Ámsterdam no fue simplemente un castigo administrativo. Fue una muerte social que lo obligó a reconstruir desde cero su identidad, sus relaciones, su comprensión de sí mismo y de su lugar en el mundo. La experiencia podría haberlo conducido hacia el resentimiento o el cinismo. En cambio, lo llevó a desarrollar una de las filosofías más sistemáticas y liberadoras de la tradición occidental, que permite que un individuo transforme la experiencia del rechazo y la exclusión en una oportunidad para la creación de nuevas formas de comprensión. La respuesta reside en la capacidad spinociana para reconocer que las formas tradicionales de comunidad y pertenencia, por más consoladoras que puedan ser, frecuentemente exigen sacrificios que empobrecen la existencia humana. La comunidad judía que lo excomulgó no actuaba por malicia, sino por miedo. Miedo a la persecución cristiana, miedo a la desintegración interna, miedo a las consecuencias impredecibles del pensamiento libre. Este miedo no era irracional. Las comunidades judías de Europa habían sobrevivido siglos de persecución precisamente mediante el mantenimiento de formas estrictas de ortodoxia que las protegían tanto de la asimilación como de la fragmentación. La aparición de un pensador como Spinoza dentro de sus filas representaba una amenaza real para estrategias de supervivencia que habían demostrado su efectividad durante generaciones. Spinoza comprendía esta lógica, pero no podía aceptar sus implicaciones. Su filosofía reconoce que todos los seres humanos y todas las comunidades humanas actúan según su comprensión del bien, pero también insiste en que algunas comprensiones del bien son más adecuadas que otras. Una comunidad que solo puede preservarse mediante la supresión del pensamiento crítico de sus miembros es una comunidad que ha perdido contacto con los valores más profundos que supuestamente defiende. En el contexto de las expectativas contemporáneas sobre el rapto en septiembre, esta perspectiva tiene implicaciones inquietantes. Las comunidades religiosas que organizan sus existencias en torno a profecías escatológicas específicas no actúan por irracionalidad pura, sino según una lógica interna que proporciona significado, pertenencia y esperanza a sus miembros. Pero esta lógica frecuentemente requiere la suspensión del juicio crítico sobre cuestiones fundamentales, y esta suspensión tiene costos que trascienden el ámbito meramente intelectual. ¿Qué significa vivir en función de expectativas sobre eventos futuros cuya probabilidad de realización es extremadamente baja? Para Spinoza, significa alienarse de las posibilidades de realización y crecimiento que están disponibles en el presente inmediato. Las personas que esperan el rapto no están simplemente adoptando una creencia errónea sobre eventos futuros.
están organizando sus energías vitales de maneras que limitan su capacidad para desarrollar plenamente sus potencialidades humanas. La crítica spinociana de las expectativas escatológicas no se basa en argumentos puramente empíricos sobre la improbabilidad de eventos sobrenaturales, sino en consideraciones más profundas sobre la naturaleza de la realización humana. Los seres humanos alcanzan sus formas más elevadas de existencia cuando desarrollan activamente sus capacidades racionales y afectivas, cuando construyen relaciones auténticas con otros seres humanos, cuando participan creativamente en los procesos que configuran su mundo común. Todas estas formas de realización requieren compromiso pleno con la existencia presente. Requieren la disposición a invertir energías en proyectos cuyos resultados son inciertos, a construir relaciones que implican vulnerabilidad mutua, a asumir responsabilidades que trascienden el interés inmediato. La espera pasiva de intervenciones sobrenaturales futuras es incompatible con este tipo de compromiso activo con la realidad presente. Spinoza había llegado a estas conclusiones no solo mediante análisis abstracto, sino a través de su propia experiencia de transformación espiritual. Después de su excomunión, no buscó refugio en otra comunidad religiosa establecida, ni desarrolló resentimiento contra la tradición que lo había rechazado. En cambio, emprendió la construcción sistemática de una nueva forma de espiritualidad basada en la comprensión racional y el amor intelectual. ¿Qué significa amar intelectualmente? Esta pregunta conduce al corazón de la alternativa spinociana a las formas tradicionales de religiosidad. El amor ordinario, tal como lo experimentamos en nuestras relaciones interpersonales, está frecuentemente mezclado con expectativas, proyecciones y formas diversas de dependencia emocional. Amamos a otros porque satisfacen nuestras necesidades, porque confirman nuestras autopercepciones, porque proporcionan seguridad o placer o significado a nuestras existencias. El amor intelectual que describe Spinoza trasciende estas limitaciones porque no depende de características contingentes del objeto amado, sino del reconocimiento de su participación en la estructura fundamental de la realidad. Cuando comprendemos que todos los seres individuales, incluidos nosotros mismos, son expresiones finitas de la creatividad infinita del cosmos, desarrollamos hacia ellos una forma de amor que no puede ser amenazada por cambios en sus características particulares ni por fluctuaciones en nuestras necesidades emocionales. Esta forma de amor no es fría ni abstracta. Por el contrario, es la forma más intensa y satisfactoria de amor que los seres humanos pueden experimentar, porque se basa en el reconocimiento de conexiones reales antes que en proyecciones ilusorias. Cuando amamos intelectualmente, amamos lo que los seres realmente son, en lugar de lo que imaginamos que deberían ser para satisfacer nuestras expectativas. La relevancia de esta perspectiva para nuestra comprensión de las expectativas escatológicas es directa. Las personas que esperan el rapto frecuentemente lo hacen porque sienten que sus existencias presentes son inadecuadas o insatisfactorias de maneras fundamentales. Esperan que la intervención divina las traslade hacia formas de existencia que finalmente les proporcionarán la plenitud que buscan. Pero desde una perspectiva spinociana, esta estrategia está condenada al fracaso porque se basa en una comprensión inadecuada de dónde reside auténticamente la plenitud humana. La plenitud no reside en circunstancias externas particulares, ni siquiera en circunstancias sobrenaturales como las que promete el rapto escatológico. Reside en formas específicas de relación con la realidad tal como ésta se presenta en cada momento presente. Cuando desarrollamos la capacidad de reconocer la dimensión extraordinaria de la existencia ordinaria, cuando aprendemos a amar intelectualmente la estructura del cosmos del que formamos parte,
experimentamos formas de satisfacción que no dependen de cambios en nuestras circunstancias externas. ¿Por qué la Iglesia Católica colocó las obras de Spinoza en el índice de libros prohibidos? ¿Por qué las autoridades protestantes de Holanda consideraron sus ideas suficientemente peligrosas como para presionar por su censura? ¿Por qué la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él una excomunión de una severidad sin precedentes? La respuesta no reside únicamente en el contenido específico de sus doctrinas, sino en las implicaciones que estas doctrinas tenían para las estructuras de autoridad religiosa. Las instituciones religiosas tradicionales mantienen su influencia mediante el control de la interpretación de textos sagrados y la administración de sacramentos que supuestamente son necesarios para la salvación. Si las personas aprenden a acceder directamente a formas auténticas de espiritualidad mediante el ejercicio de sus propias capacidades racionales, entonces estas instituciones pierden su función mediadora y con ella su poder social. Spinoza no atacaba las instituciones religiosas por hostilidad gratuita, sino porque reconocía que frecuentemente se habían convertido en obstáculos para el desarrollo espiritual auténtico de las personas. En lugar de facilitar el crecimiento de las capacidades humanas más elevadas, tendían a perpetuar formas de dependencia que impedían este crecimiento. En lugar de promover la comprensión racional de la realidad, tendían a desalentar el pensamiento crítico mediante apelaciones a la autoridad externa. Esta crítica tiene relevancia directa para nuestra evaluación de las comunidades religiosas contemporáneas que promueven expectativas sobre el rapto en septiembre. Estas comunidades están facilitando el desarrollo de las capacidades espirituales de sus miembros o están perpetuando formas de dependencia que limitan este desarrollo. ¿Están promoviendo formas más profundas de comprensión de la realidad o están desalentando el pensamiento crítico sobre cuestiones fundamentales? La respuesta a estas preguntas no puede ser formulada de manera abstracta, sino que debe basarse en la observación cuidadosa de los efectos reales que estas comunidades tienen sobre las vidas de sus miembros. Spinoza habría juzgado cualquier forma de religiosidad principalmente por sus frutos. Genera individuos más lúcidos, más creativos, más capaces de amor auténtico. Promueve formas de cooperación social basadas en la comprensión racional de intereses comunes. Facilita el desarrollo de las potencialidades humanas más elevadas. Aplicados estos criterios a las expectativas sobre el rapto escatológico, los resultados son mixtos. Por un lado, estas expectativas pueden proporcionar esperanza y significado a personas que se sienten perdidas o desesperadas. Pueden generar formas de comunidad y solidaridad que proporcionan apoyo emocional valioso. Pueden motivar comportamientos éticos basados en la creencia de que las acciones presentes tienen consecuencias eternas. Por otro lado, estas expectativas pueden desalentar el compromiso activo con la mejora de las condiciones presentes. Pueden generar formas de exclusivismo que dividen a la humanidad en elegidos y condenados. Pueden promover actitudes pasivas que impiden el desarrollo de las capacidades humanas para la transformación social y personal. Spinoza habría reconocido tanto los beneficios como los costos de las expectativas escatológicas, pero habría insistido en que existen alternativas superiores que proporcionan los beneficios sin incurrir en los costos. La esperanza auténtica puede basarse en la comprensión de las capacidades humanas reales para el crecimiento y la transformación, sin requerir expectativas sobre intervenciones sobrenaturales futuras. Las formas auténticas de comunidad pueden construirse en torno a valores compartidos y proyectos comunes, sin requerir la exclusión de quienes no aceptan creencias doctrinales específicas.
La ética auténtica puede motivarse mediante el reconocimiento racional de la interdependencia fundamental entre todos los seres, sin requerir amenazas de castigo eterno o promesas de recompensa sobrenatural. Todas estas alternativas están disponibles para quienes estén dispuestos a emprender el trabajo del pensamiento riguroso y la transformación personal sistemática. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para quienes han organizado sus identidades en torno a este dogma, significa una crisis existencial que puede experimentarse como una forma de muerte. Spinoza había vivido esta experiencia de manera particularmente intensa, no solo intelectualmente, sino socialmente, cuando su cuestionamiento de las creencias judías ortodoxas lo condujo hacia el aislamiento y la exclusión. Pero su filosofía sugiere que estas crisis, por más dolorosas que puedan ser, también representan oportunidades para formas superiores de crecimiento espiritual. Cuando las creencias inadecuadas se derrumban, se abre espacio para la construcción de perspectivas más coherentes y liberadoras. Cuando las formas tradicionales de pertenencia se vuelven imposibles, se crean oportunidades para el desarrollo de formas más auténticas de comunidad humana. El proceso no es fácil ni inmediato. Requiere recursos emocionales e intelectuales considerables. Requiere el apoyo de otros individuos que hayan emprendido jornadas similares de transformación. Requiere la paciencia necesaria para tolerar periodos prolongados de incertidumbre y confusión. Pero para quienes tienen el coraje de completarlo, ofrece recompensas que trascienden cualquier cosa que puedan proporcionar las formas tradicionales de religiosidad. En este momento, mientras septiembre de 2025 llega a su final, mientras las expectativas sobre el rapto se enfrentan una vez más con la continuidad de la historia ordinaria, algunos individuos pueden estar experimentando el tipo de crisis espiritual que Spinoza conoció tan íntimamente. Para estos individuos, la filosofía spinociana ofrece no solo consuelo, sino orientación práctica sobre cómo navegar la transición desde formas inadecuadas de espiritualidad hacia alternativas más satisfactorias. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta, que ha resonado a lo largo de toda esta reflexión, encuentra aquí su respuesta más concreta. La fe auténtica no es adhesión ciega a doctrinas heredadas, sino confianza activa en las capacidades humanas para el crecimiento, la comprensión y la transformación. Esta fe no se basa en evidencia externa, pero tampoco contradice la evidencia disponible. Se basa en el reconocimiento experiencial de que los seres humanos poseen potencialidades que trascienden sus realizaciones actuales y que estas potencialidades pueden desarrollarse mediante prácticas apropiadas. Spinoza había desarrollado esta forma de fe a través de su propio proceso de transformación espiritual, y su filosofía puede leerse como un mapa detallado de los territorios que él había explorado. No es un mapa que pueda seguirse mecánicamente, porque cada individuo debe recorrer su propio camino único hacia formas superiores de comprensión y realización. Pero es un mapa que puede proporcionar orientación valiosa para quienes estén dispuestos a emprender jornadas similares de exploración interior. La segunda revelación que emerge de esta reflexión sobre el conflicto entre fe y razón no es simplemente que Spinoza tenía razón y que sus oponentes estaban equivocados. Es que la tensión entre estas dos formas de abordar las cuestiones últimas de la existencia humana no puede resolverse mediante la victoria simple de una sobre la otra, sino solo mediante síntesis superiores que preserven lo valioso de ambas mientras trascienden sus limitaciones respectivas. La razón sin amor se convierte en racionalización fría que pierde contacto con las motivaciones más profundas de la existencia humana. La fe sin razón se convierte en dogmatismo ciego que impide el crecimiento hacia formas más elevadas de comprensión.
Pero la razón amorosa y la fe racional, tal como las ejemplifica la filosofía madura de Spinoza, ofrecen posibilidades de integración que trascienden estas alternativas inadecuadas. Mientras compartes estas reflexiones con otros, mientras contribuyes a la construcción de comunidades humanas basadas en la búsqueda común de comprensión antes que en la adhesión compartida a dogmas, mientras cultivas en tu propia experiencia las formas de amor intelectual que Spinoza describió con tanta precisión, participas en la realización gradual de las posibilidades que su filosofía abrió para la humanidad. El septiembre que está terminando no necesita traer consigo el rapto escatológico para convertirse en un momento de transformación auténtica. Cada día que decidimos pensar por nosotros mismos de manera más rigurosa, cada momento en que elegimos amar de manera más lúcida, cada instante en que contribuimos a la construcción de formas más justas y creativas de vida común, participamos en el único tipo de rapto que merece ser cultivado, la elevación gradual de la conciencia humana hacia formas superiores de comprensión y realización. Este es el legado duradero de Baruch Spinoza, no un sistema cerrado de doctrinas que deben aceptarse sin cuestionamiento, sino una invitación permanente a la aventura del pensamiento libre y el amor lúcido. Su filosofía permanece viva no como monumento histórico, sino como recurso contemporáneo para quienes buscan alternativas a las formas inadecuadas de espiritualidad que continúan dividiendo y empobreciendo la experiencia humana. La revolución que comenzó en un pequeño apartamento de Ámsterdam en el siglo XVII continúa desarrollándose en cada mente que decide abrazar la libertad del pensamiento crítico y la responsabilidad del amor auténtico. Su crítica de las expectativas escatológicas sigue siendo relevante, mientras algunos seres humanos organicen sus existencias en función de promesas sobrenaturales que los alejan del compromiso pleno con las posibilidades del presente. Su visión de formas superiores de espiritualidad permanece como alternativa viable a todas las formas de religiosidad que exigen la suspensión del juicio crítico como precio de la pertenencia comunitaria. En este final de septiembre, la invitación spinociana permanece abierta para quienes tengan el coraje de responder a ella. Comenzad ahora mismo la transformación de vuestra comprensión. Desarrollad vuestras capacidades para la razón amorosa y el amor racional. Aprended a reconocer la dimensión divina de la existencia tal como se manifiesta en cada momento presente. Este es el único rapto que está enteramente en nuestras manos realizar y es el único que merece el nombre de liberación auténtica. En el momento culminante donde todas las tensiones filosóficas convergen hacia su resolución más radical, donde las oposiciones aparentemente irreconciliables entre fe y razón se disuelven en una síntesis superior que las trasciende, arribamos al epicentro mismo de la revolución spinociana. La comprensión de que la verdad no puede ser enterrada para siempre, porque reside en la estructura misma de la realidad y en las capacidades más profundas de la conciencia humana. ¿Qué significa alcanzar el clímax filosófico de una existencia dedicada enteramente a la búsqueda de la verdad? Para Spinoza, significó la construcción de un sistema de pensamiento de tal coherencia interna y poder explicativo que 4 siglos después de su formulación, sus críticos siguen siendo incapaces de refutarlo de manera convincente. Pero más que un logro meramente intelectual, este sistema representa el testimonio de una transformación espiritual que convirtió la experiencia del rechazo y la exclusión en una oportunidad para formas superiores de comprensión y amor. El último día de septiembre de 2025 nos encuentra en una encrucijada histórica donde las expectativas escatológicas de algunos se enfrentan una vez más con la continuidad implacable de la historia ordinaria. Pero esta aparente decepción de las esperanzas proféticas puede convertirse en el momento preciso
donde la verdadera transformación espiritual se vuelve posible para quienes tengan el coraje de reconocer que han estado buscando en direcciones equivocadas lo que siempre estuvo disponible en el presente inmediato. Spinoza había comprendido algo que la mayoría de los buscadores espirituales de su época se negaban a aceptar: que la salvación humana no requiere escape de la condición finita mediante intervención sobrenatural externa, sino comprensión adecuada de esta condición y desarrollo pleno de las potencialidades que contiene. El rapto auténtico no nos separa del mundo natural, nos revela nuestra participación más profunda en su creatividad infinita. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad exige transformación, y la transformación implica la muerte de formas familiares de identidad que han proporcionado seguridad y significado durante décadas o siglos. Las comunidades religiosas que organizan sus existencias en torno a expectativas sobre el rapto escatológico no temen simplemente que estas expectativas resulten falsas. Temen las implicaciones que esta falsedad tendría para la totalidad de sus estructuras de significado y pertenencia. Pero Spinoza había descubierto que esta muerte de formas inadecuadas de identidad no es una tragedia que debe evitarse, sino una liberación que debe abrazarse. Cuando las creencias problemáticas se derrumban, se abre espacio para la construcción de perspectivas más coherentes y satisfactorias. Cuando las formas tradicionales de comunidad se vuelven imposibles, se crean oportunidades para el desarrollo de relaciones humanas más auténticas y creativas. La experiencia de su excomunión había enseñado a Spinoza que la verdadera soledad no consiste en estar separado de comunidades particulares, sino en estar alienado de la comprensión de nuestra conexión fundamental con la totalidad de lo que existe. Una vez que esta comprensión se desarrolla, el individuo nunca está verdaderamente solo, porque reconoce su participación constante en procesos cósmicos que trascienden infinitamente las limitaciones de cualquier comunidad humana particular. Esta perspectiva transforma completamente nuestra evaluación de las expectativas sobre el rapto en septiembre. Las personas que han organizado sus vidas en función de estas expectativas no necesitan experimentar su no realización como una derrota espiritual. Pueden interpretarla como una invitación a formas más profundas de búsqueda que no dependen de eventos externos inciertos, sino del desarrollo de capacidades que cada individuo posee potencialmente. ¿Qué capacidades? Principalmente, la capacidad para el amor intelectual que Spinoza consideraba la culminación de la existencia humana. Este amor no se dirige hacia objetos particulares cuyas características contingentes pueden cambiar o desaparecer, sino hacia la estructura eterna de la realidad tal como se manifiesta en cada momento presente. Es una forma de amor que no puede ser amenazada por la pérdida, la decepción o el cambio, porque se basa en el reconocimiento de conexiones que trascienden todas las fluctuaciones temporales. El desarrollo de esta capacidad no requiere adhesión a doctrinas filosóficas específicas ni pertenencia a comunidades intelectuales particulares. Requiere únicamente la honestidad necesaria para examinar críticamente nuestras presuposiciones más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella, y el coraje necesario para actuar según las conclusiones de este examen, incluso cuando estas conclusiones resulten inquietantes o socialmente impopulares. Spinoza había emprendido este proceso de autoexamen crítico con una radicalidad que pocos pensadores han igualado antes o después. Su filosofía no es simplemente una teoría abstracta sobre la naturaleza de la realidad, sino el registro detallado de una transformación personal que puede servir como mapa para quienes estén dispuestos a emprender jornadas similares de exploración interior.
¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden combatirse con argumentos doctrinales, excomuniones y persecuciones. Pero las dudas auténticas solo pueden resolverse mediante respuestas racionales que frecuentemente revelan la fragilidad de los fundamentos sobre los cuales se construye la autoridad institucional. Spinoza encarnó estas dudas auténticas de manera tan sistemática y rigurosa que sus preguntas siguen generando incomodidad en quienes prefieren la seguridad de las certezas heredadas a la libertad del pensamiento independiente. Pero la incomodidad que generan las preguntas spinozianas no es destructiva, es liberadora. Como el dolor que acompaña el crecimiento físico o la confusión que precede a comprensiones más profundas, la inquietud que producen estas preguntas indica que procesos de transformación auténtica están comenzando a desarrollarse en la conciencia de quienes las toman en serio. En este momento final de septiembre, cuando las expectativas escatológicas de algunos se enfrentan con la realidad de la continuidad histórica, la filosofía de Spinoza ofrece una alternativa que no requiere la negación de los impulsos espirituales legítimos que estas expectativas expresan de manera distorsionada. Los seres humanos tienen razón al buscar trascendencia, transformación y liberación respecto de las limitaciones que caracterizan la existencia ordinaria. Pero estos objetivos pueden alcanzarse de maneras más efectivas y satisfactorias que mediante la espera pasiva de intervenciones sobrenaturales futuras. La trascendencia auténtica no nos separa del mundo natural. Nos conecta más profundamente con él mediante la comprensión de nuestro lugar en sus procesos creativos. La transformación auténtica no cambia nuestras circunstancias externas mediante milagros, sino que transforma nuestra relación con estas circunstancias mediante el desarrollo de capacidades superiores de comprensión y respuesta. La liberación auténtica no nos rescata de la condición humana, sino que nos revela las dimensiones extraordinarias de esta condición cuando es habitada de manera plena y lúcida. ¿Qué significa habitar la condición humana de manera plena y lúcida? Significa reconocer que somos simultáneamente seres finitos, con limitaciones específicas y expresiones locales de la creatividad infinita del cosmos. Significa comprender que nuestras capacidades individuales, por más limitadas que puedan parecer, participan en procesos que trascienden infinitamente cualquier logro particular que podamos alcanzar. Significa aceptar que nuestra existencia temporal es tanto genuinamente transitoria como genuinamente eterna, porque las formas de orden que realizamos mediante nuestras acciones y pensamientos se incorporan permanentemente a la estructura en desarrollo del universo. Esta perspectiva no minimiza la importancia de la existencia individual, sino que la sitúa en un contexto que revela su dignidad infinita. Cada pensamiento riguroso, cada acto de amor auténtico, cada momento de comprensión lúcida contribuye a la realización de posibilidades cósmicas que no podrían actualizarse de ninguna otra manera. Los seres humanos no son espectadores pasivos de procesos que los trascienden, sino participantes activos en la creatividad fundamental de la realidad. Spinoza había llegado a estas conclusiones no solo mediante análisis abstracto, sino a través de experiencias directas de lo que denominaba intuición intelectual. Momentos de comprensión inmediata en los cuales la estructura racional del cosmos se revelaba con una claridad que trascendía la argumentación discursiva. Estas experiencias no eran eventos sobrenaturales que le ocurrían por gracia externa, sino realizaciones naturales de capacidades que todos los seres humanos poseen potencialmente. La diferencia entre estas experiencias de intuición intelectual y las expectativas sobre el rapto escatológico es crucial.
Las primeras representan actualizaciones de potencialidades humanas que pueden cultivarse sistemáticamente mediante prácticas apropiadas de desarrollo intelectual y emocional. Las segundas representan fantasías sobre eventos externos que supuestamente ocurrirían independientemente de cualquier esfuerzo por parte de quienes los esperan. Esta diferencia tiene implicaciones profundas para la manera en que organizamos nuestras energías vitales. Si la transformación espiritual depende del desarrollo de nuestras propias capacidades, entonces cada momento presente ofrece oportunidades para avanzar hacia formas superiores de realización. Pero si la transformación espiritual depende de eventos externos futuros, entonces el presente se convierte simplemente en un período de espera que debe tolerarse hasta que llegue la liberación prometida. Spinoza habría argumentado que la segunda estrategia no solo es menos efectiva que la primera, sino que frecuentemente impide el tipo de crecimiento que haría posible la transformación auténtica. Las personas que esperan pasivamente la intervención divina externa tienden a descuidar el desarrollo de las capacidades que necesitarían para reconocer y aprovechar las oportunidades de crecimiento que ya están disponibles en sus experiencias presentes. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? El final de septiembre de 2025 puede convertirse en el momento donde esta pregunta encuentre respuesta afirmativa en la experiencia de quienes tengan el coraje de reconocer que han estado buscando en lugares equivocados lo que siempre estuvo disponible en el territorio de la experiencia inmediata. La fe auténtica, tal como la entendía Spinoza, no es adhesión ciega a doctrinas heredadas, sino confianza activa en las capacidades humanas para el crecimiento, la comprensión y la transformación. Esta fe se basa en el reconocimiento experiencial de que los seres humanos poseen potencialidades que trascienden sus realizaciones actuales y que estas potencialidades pueden desarrollarse mediante prácticas apropiadas de cultivo interior. Esta forma de fe no contradice la razón, la incorpora como uno de sus instrumentos más valiosos. No teme el cuestionamiento crítico, lo abraza como condición necesaria para formas más profundas de comprensión. No se refugia en autoridades externas, se basa en la confianza en la capacidad de cada individuo para desarrollar criterios apropiados de evaluación y discernimiento. El clímax filosófico hacia el cual nos ha conducido esta reflexión no consiste en respuestas definitivas a todas las preguntas que hemos formulado, sino en la comprensión de que las preguntas más importantes no admiten respuestas que puedan formularse de una vez por todas. Cada generación, cada individuo, debe redescubrir por sí mismo las verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y las posibilidades de la existencia humana. Pero este redescubrimiento no ocurre en el vacío. Las herramientas conceptuales y metodológicas que desarrolló Spinoza siguen siendo útiles para quienes emprenden esta tarea de redescubrimiento. Su crítica de las formas inadecuadas de religiosidad permanece relevante mientras algunos seres humanos organicen sus existencias en función de expectativas que los alejan del compromiso pleno con las posibilidades del presente. Su visión de formas superiores de espiritualidad, basadas en la comprensión racional y el amor intelectual, ofrece una alternativa viable a todas las formas de dogmatismo que exigen la suspensión del juicio crítico como precio de la pertenencia comunitaria. Su método de análisis filosófico proporciona recursos valiosos para la evaluación crítica de cualquier sistema de creencias, incluido el suyo propio. La verdad que Spinoza nos legó a través de los siglos no puede ser enterrada para siempre porque no depende de consensos sociales ni de decisiones institucionales. Se basa en la estructura misma de la realidad
y en las capacidades racionales y afectivas que todos los seres humanos poseen potencialmente. Cada época debe redescubrir esta verdad mediante sus propios métodos y en sus propios términos, pero los principios fundamentales que identificó Spinoza permanecen constantes a través de todas las variaciones históricas. ¿Qué significa que la verdad no pueda ser enterrada para siempre? Significa que los impulsos humanos hacia la comprensión lúcida y el amor auténtico son más fuertes que cualquier sistema de represión intelectual o emocional que pueda desarrollarse para contenerlos. Significa que cada generación produce individuos dispuestos a cuestionar las ortodoxias heredadas y a pagar los costos sociales que este cuestionamiento puede implicar. Significa que las formas inadecuadas de pensamiento y vida eventualmente se revelan como tales, mediante sus propias contradicciones internas y sus consecuencias destructivas. Significa que las posibilidades superiores de existencia humana ejercen una atracción que no puede suprimirse indefinidamente mediante amenazas de castigo o promesas de recompensa externa. En este momento final de septiembre, mientras algunas expectativas se frustran y otras se posponen para fechas futuras, la invitación spinoziana permanece abierta para quienes tengan el coraje de responder a ella. Comenzad ahora mismo la transformación de vuestra comprensión, desarrollad vuestras capacidades para el pensamiento riguroso y el amor lúcido. Aprended a reconocer la dimensión extraordinaria de la existencia ordinaria. Este es el único rapto que merece ser cultivado, porque es el único que está enteramente en nuestras manos realizar. No nos separa del mundo, nos conecta más profundamente con él. No nos eleva por encima de la condición humana, nos revela su dignidad infinita. No ocurre en momentos específicos determinados por cronogramas externos. Está disponible en cada momento presente para quienes desarrollan las capacidades necesarias para reconocerlo y habitarlo. La revolución que comenzó Spinoza en un pequeño apartamento de Ámsterdam continúa desarrollándose en cada mente que decide abrazar la libertad del pensamiento crítico y la responsabilidad del amor auténtico. Su filosofía permanece viva no como monumento histórico, sino como recurso contemporáneo para la construcción de formas más lúcidas y creativas de existencia individual y comunitaria. Mientras compartes estas reflexiones con otros, mientras contribuyes a la construcción de comunidades humanas basadas en la búsqueda común de comprensión antes que en la adhesión compartida a dogmas, mientras cultivas en tu propia experiencia las formas de amor intelectual que Spinoza describió con tanta precisión, participas en la realización gradual de las posibilidades que su filosofía abrió para la humanidad. El legado duradero de Baruch Spinoza no es un sistema cerrado de doctrinas que deben aceptarse sin cuestionamiento, sino una invitación permanente a la aventura del pensamiento libre y el amor lúcido. En este final de septiembre de 2025, esa invitación permanece tan vigente y urgente como lo era en el Ámsterdam del siglo XVII. La única diferencia es que ahora tenemos 4 siglos adicionales de evidencia sobre las consecuencias liberadoras de responder a ella con honestidad y coraje. La verdad no puede ser enterrada para siempre. En cada época, en cada lugar, en cada momento presente, donde una mente decide pensar por sí misma y un corazón decide amar con lucidez, esa verdad resurge con renovada potencia transformadora. Este es el verdadero milagro, no la intervención sobrenatural en el curso natural de los eventos, sino la capacidad humana inextinguible para la comprensión racional y el amor intelectual. Este es el único rapto que merece nuestras energías más elevadas, porque es el único que puede realizarse mediante el ejercicio pleno de nuestras capacidades más auténticamente humanas.